Mis amigos del Café del Pueblo, sean todos bienvenidos a una nueva entrega. En el día de hoy nosotros estaremos aprendiendo sobre contratos, tipos, las formalidades, qué es, qué no es, qué debería tener un contrato, qué no debería tener un contrato, qué contrato usted puede firmar y sobre todo contar con una asesora experta. En el día de hoy nosotros tenemos acá, señores, de lujo. Tenía como 3 meses cayéndole atrás a ella. Y eso es, mire, señores, eh, eso es para que ustedes no se pierdan. Este programa, señores, nos ha costado a nosotros algo similar a tener un hijo en el Darío Ay, Contreras. Dios mío. Para que ustedes sepan. Señores, nuestra invitada de hoy, ella es abogada con especialidad en derecho contractual, corporativo, inmobiliario y bancario. Una maestra, cuidado. Con maestría en derecho de los negocios corporativos, traductora certificada, quiere decir intérprete judicial oficial Correcto. ¿eh? De nuestra República Dominicana en el idioma inglés. Profesora de clases de inglés particulares desde hace 17 años en inglés legal y de negocios desde el año 2018. También cuenta con una vasta experiencia laboral con más de 20 años en firmas de abogados, bancos, constructoras y práctica independiente. Certificada como mentora de abogados por Mid Business Academy. Con nosotros la licenciada Jennifer Cordero. Bienvenida al Café del Pueblo. Gracias, Dan. De verdad estoy aquí hasta riéndome de esta introducción. De verdad que para mí es un honor y Nos un quedó placer corta. estar aquí. Nos quedó corta ¿Quedó la introducción. corta? Sí, sí, sí. Nos quedó Wow. corta. No, de verdad que un honor. Gracias por tu invitación, por tu paciencia. Tú sabes todas las vicisitudes que se dieron para poder, ¿verdad? Tener esta cita aquí contigo. Y de verdad que es un honor para mí estar aquí y poder aportar. Gracias, Jennifer. Ujú. Primero felicitarte porque me encanta tu contenido. Te lo he dicho, te lo Sí, digo en público. Yo creo que a las personas hay que decirles las cosas buenas y positivas que tienen, porque para las malas hay un montón de gente. sí, Para decirte las cosas malas hay un montón. es cierto. Y aprendí en 2010, cuando trabajaba en el Colegio Dominicano de La Salle, aprendí en un claustro que había de maestros que dijeron, hay que aprender a reconocer las cosas buenas y Bueno, positivas de las personas, porque para las malas ya existen mucho. sí. Y desde 2010 integré ese chip, formateé ahí, quité lo malo y dejé lo bueno. Porque cuando alguien hace un contenido de valor, textéale y dile, me encanta ese contenido, síguelo haciendo, ¿verdad? Tus aportes son buenísimos. Gracias, Así gracias. que muchísimas felicidades. Jennifer, en el día de hoy, los contratos, Los para que tú contratos. primero inicies con lo básico, que es un contrato, para que la gente vaya ahí paso a paso con nosotros. ¿Qué es un Bueno, contrato? viéndolo la parte más llana y básica, un contrato es un documento donde se plasma una transacción de entre dos o más personas, puede ser entre entidades, entre personas físicas, en el cual se va a estipular de manera clara las obligaciones, los derechos, los compromisos que van a asumir en esa transacción. Hay contratos de transacción única, que es una sola vez, que se hace un contrato para una cosa en particular una sola vez, y hay contratos de transacciones ya continuas, de servicio, por ejemplo, de varios años, de que continúan en el tiempo, a largo plazo. En la práctica legal, ¿cuáles son los contratos que solemos ver? Obviamente hay de todo, pero los más comunes están los contratos inmobiliarios, que es todo un mundo, o sea, ahí Sí. hay de todo. Contratos inmobiliarios, contratos de servicios, contratos de suministro de bienes. Ahora está muy en boga y están saliendo mucho los contratos tecnológicos, de servicios digitales. Los acuerdos de confidencialidad se están dando, o sea, siempre han existido, pero están tomando mucho protagonismo últimamente.
¿Qué más te puedo decir? Los contratos de franquicia, contratos de transporte, de todo, hay O de sea, que todo. hay una gran variedad Muchísimo, de muchísimo, modelos de y de modelos. tipos. Eh, ¿Qué debería tener un contrato en la República Dominicana? ¿Cuáles son los elementos que debería tener? Ok, yo siempre digo, hay elementos que no pueden faltar. Ya en base a eso que no puede faltar, tú puedes agregar otras cosas para hacerlo todavía mucho más robusto tu contrato. Ok. ¿Qué no debe faltar? Bueno, empezando desde el inicio, el título debe ser adecuado. A veces ponemos un título inadecuado que no es claro. Acuerdo, Por ejemplo, por voy ejemplo, a vender un inmueble. ¿Cuál debería ser el título? contrato de compraventa de inmueble. Ok. ¿Por qué de compraventa? Porque hay una parte comprando y otra vendiendo. A veces ponen solamente contrato de compra de inmueble. La venta de un vehículo. ¿Cuál debería ser el título? Contrato de compraventa de vehículo, de motor, O especificando que es de sea, motor. que si se le pone contrato de compraventa y Lo estás dejando general. ¿De compraventa de qué? ok, ¿Qué estamos comprando y vendiendo? ok, Entonces, empezando por ahí. Entonces, ya pasando a las generales de las partes, las generales son las descripciones, los datos generales, valga la redundancia, de cada una de las partes del contrato. Lo más, por favor, lo rectifico mucho eso, lo aclaro mucho. Lo más completo y actualizado posible. Desde el nombre completo, no solamente el primer nombre y el apellido, no. Primer, segundo nombre, dos apellidos. Mayor de tal edad, cual aparece en su en cédula. su documento de identidad. Ok, ok. Exactamente. En este caso dominicano, cédula, y si son extranjeros, pues Y pasaporte pasaporte, ok. o licencia de conducir también, si es de otro país, ¿verdad? Obviamente especificar la nacionalidad, el estado civil, Ujú, el documento de identidad, plasmarlo correctamente, o sea, el número, el domicilio, importantísimo también indicar el domicilio de la persona completo. ok. Ya si, por ejemplo, estamos hablando de una entidad, una compañía que está vendiendo o comprando, tienes que poner también los datos completos de esa compañía. Dígase, nombre completo de la entidad. Si es un café con Dan SRL, ponerlo así, un café con Dan SRL, Ok. titular del RNC número tal, del registro mercantil número tal, o sea, identificarlo lo más posible, lo más claro posible. Igual el domicilio social de esa entidad. Ok. Y su representante, ojo, importante. Ujú. Obviamente, la persona autorizada a firmar con los datos completos también del representante. Dígase, si Dan es representante de un café con Dan SRL, igual lo mismo, todas las generales completas. Bien. ¿Por qué es importante que una persona ponga si es casado o soltero en un contrato? Bueno, porque pueden pasar varias situaciones. Ujú, Puede pasar y pasa incluso que, te voy a poner un caso que ha pasado mucho con el tema inmobiliario. Una persona que es compradora ujú, está casada, ujú. pero la cédula dice soltero porque nunca cambió el estado civil. Entonces, la persona que hace el contrato, te lo digo que cuando trabajé en bancos me pasó mucho eso. Tú te llevas, bueno, dice soltero, y lo pones soltero. Y tal vez la persona que está comprando no le interesa que su cónyuge firme, Sí. sepa que va a comprar ese inmueble. Se queda ahí calladito, pasa desapercibido. Entonces, siempre es bueno, claro, siempre va a estar el riesgo de que te digan que sí, que están solteros y que no hay forma de validar que esté casado, pero siempre indagar un poco más el estado civil o asumir, bueno, está casado, debe proveer acta de matrimonio y la cédula del cónyuge, porque aunque el cónyuge no esté comprando, por ejemplo, un inmueble, es un cónyuge que debe estar integrado y también debe firmar. ¿Y a quién pone en riesgo que aparezca, por ejemplo, un comprador con cédula de soltero, pero en realidad está casado? ¿A quién pone en A riesgo? la esposa o el esposo, en ese caso, al cónyuge, le estaría afectando incluso parte de lo que le toca de su régimen matrimonial a futuro. Entonces, se dan muchísimas situaciones. Siempre es bueno especificar eso también en cuanto al tema del estado civil. Viudo. Viudo no es un No es un estado estado, civil. sí. Exacto. Entonces, lo que hay que poner es soltero o casado, o soltera o casada. Eso es lo correcto. ¿Hay alguna diferencia en lo que la gente firma como un acuerdo a un contrato formal? ¿Hay diferencia ahí? Mira qué buena pregunta que me haces. Muchos de las personas que les asisto con los contratos me hacen esa pregunta. A muchos años atrás, la palabra contrato, obviamente la que tenía ese peso de ese documento que te vincula, que tiene consecuencias legales, y el acuerdo era, bueno, precisamente, valga la redundancia, un acuerdo donde lo estamos poniendo, estamos haciendo, vamos a tratar algo en común que se va a dar. Pero ya tú sabes que la costumbre se hace ley. Entonces, muchas personas, muchos abogados comenzaron hace ya mucho tiempo a ponerle a documentos que son contratos la palabra acuerdo en el título.
Y que para hacerlo sentir un poco más Más suave. suave, pero ¿qué va? Inmediatamente tú pones tus cláusulas vinculantes y tus consecuencias ya, o sea, todo lo que conlleva una transacción, ¿verdad? Contractual, Sí. pues ya, inmediatamente. Entonces ya indistintamente tú puedes utilizarlo. A mí me gusta utilizar contrato, Ok. a mí. Ahora bien, como soy intérprete, o sea, traductora, Sí. también he visto muchos documentos que en inglés le ponen agreement, que Ujú. la traducción es de acuerdo. Sí. Y no significa que sea algo light o que sea algo Con menos peso. con menos peso, Sí. por lo mismo que te comento. Ya con el tiempo la gente lo ha Ujú. utilizado de manera indistinta y se lo puedes utilizar. Ahora, si te quieres sentir seguro de cuál término utilizar para que tenga ese peso, ponle contrato. Ok, entonces si ya hicimos el acuerdo o el contrato, Ujú. ¿es obligatorio firmar delante de un notario o esa firma entre las partes es suficiente? Bueno, mira, depende, porque hay personas, bueno, empezando con el tema del notario. Lo correcto es que si es con notario, el notario esté presente. Ok. Sabemos que en la práctica eso muchas veces no se da. No se da, esa es la Exacto. verdad, no se da. Exacto, pero lo correcto es que el notario, porque incluso dice en la coletilla del notario que la persona está, o sea, que conoció a la persona y que da fe de que la persona le proveyó los documentos y que validó que esa es la persona que está firmando. Entonces, empezando por ahí, ya la misma coletilla lo dice. Sí, Ahora, ¿qué pasa? Si lo queremos hacer, homologar o lo queremos ejecutar ese contrato a futuro, presentarlo ante tribunales, ese tipo de cosas, lo correcto es que tenga la coletilla del contrato. Ahora bien, si es un documento, un contrato que tú entiendes que no va a tener ningún tema ahora mismo y que no se va a homologar en ningún lado, ni se va a presentar en ninguna institución, ni se va a ejecutar ni nada, se pudiera dejar sin coletilla, pero no es mi recomendación. ok. Porque puede pasar cualquier cosa a futuro y es bueno ya tú tener tu documento legalizado y listo. Entonces, en ese tenor, firmé delante del notario o Ujú, fue un contrato solamente entre las partes. ujú, Firmó Jennifer y firmó Dan, ¿verdad? ujú. Todo lo que nosotros firmemos es válido, aún lo que no haya leído, por ejemplo. Fírmame aquí, ven. He visto gente firmando en un vehículo porque el otro estaba rápido, se paró. Firme ahí. No, no, hombre, tú sabes que no va a pasar nada ahí. Ujú. Lo haya leído o no, eso que yo firmé me obliga como quiera. Totalmente. Y siempre voy a recomendar leer. Por más rápido que mejor no firmes. Cuando tú colocas tu firma, tú te estás vinculando a cosas Ujú. a futuro. O sea, en el momento tú puedes pensar que no hay un riesgo, pero a futuro pueden surgir muchas cosas. Entonces, después que a veces pasa que la persona firma rápido Ujú, ujú. y días después se da cuenta de lo que firmó y ya un poquito tarde, pero se pudiera negociar y se pudiera hacer un adendum o lo que sea. Pero hay personas que se olvidaron que firmaron eso y pasan años y luego surge una situación, Sí. pero que tú firmaste y decía esto. Entonces, nunca deben firmar nada sin leerlo. Y no solamente leerlo, leerlo y entenderlo, porque ¿qué sucede? Los contratos, y es algo de lo que yo también trato a veces de concientizar a los abogados, es verdad que somos abogados y tienen que tener términos legales, pero tenemos que recordar que la mayor parte de los lectores de contrato no son abogados. Son personas que no son abogados, que son de negocio y que tienen, o también no de negocio, o de cualquier otro tipo de cosa, tienen que entender el contenido. Entonces, no es solamente leer, es entender. Y si no entiendes, procurar que te expliquen, que tu abogado te explique. Y si se sigue sin entender, que se reajuste la cláusula. Entonces, tú recomiendas que antes de que una persona firme un contrato, tenga un abogado, un amigo, un asesor jurídico, alguien quien lo pueda revisar previamente a esa firma. Ujú, Porque por lo regular, la gente cuando tiene el lío ya arriba en la ujú, cabeza, ujú. es que empieza a llamar. Busca la ¿Cuál ayuda. es tu recomendación en ese sentido? Siempre buscar la asesoría de un abogado, asesoría legal. Siempre. Tú te puedes igual empapar en internet de cosas, pero para eso estamos los abogados. Pero yo no Para eso tengo estudiamos problema, derecho. Jennifer, ¿qué es lo que dice la gente? Pero ¿por qué yo voy a pagar a un abogado si yo lo que voy a comprar es inmueble? Pero yo no tengo ningún Ah, problema. bueno, pero tú ¿Mm? trabajas con inmobiliario, abogado inmobiliario. Poniéndote el caso hipotético, tú no eres abogado inmobiliario para saber qué se está exigiendo en la actualidad, qué modificó la ley, qué no modificó la ley, qué registro de título te pide, qué no te pide, qué cambió que tú no sabes. O sea, tú no estás en esa área para saber.
Entonces, sí, puede ser hasta para la compra de un vehículo. Ah, pero eso es sencillo, pero hay cositas que la DGI, por ejemplo, te pide o que te pide cualquier situación en particular de cualquier contrato, que solamente el abogado es el que sabe porque está en esa área. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor usted invertir varios miles de pesos que tener que entonces llegar a un litigio Exacto. y Que tener van que a hacer pagar. mucho Pero más. eh, yo creo, Jennifer, que hay mucha gente que piensa que la asesoría legal es costosa. No, no, costoso es tú llegar a los Sí. tribunales por usted no detenerse un poquito. O la recomendación que yo hago, tenga a alguien de confianza, Sí, tenga a un también. Hay abogado de de todo. Mira, hay confianza. abogados que no Sí, son costosos para revisión. sí. Y también depende, porque dependiendo del tipo de contrato y la transacción. Tú sabes, si son transacciones de montos obviamente ya elevados, pues obviamente vas a encontrarte una asesoría legal más. Vamos a pasar ahora a los tipos y modelos de contratos para que nuestra audiencia, así como en principio decía que hay muchos tipos de contratos. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos clasificar según su forma, el objeto? ¿Cómo clasificamos el tipo de contrato? Sí, se pueden clasificar por el objeto, más que nada es por el objeto, por el tiempo, también como te decía al principio, hay contratos de transacción única que es de una sola vez, hay Sí. contratos que son a largo plazo, pero más que nada el objeto es lo que marca el subtipo, como yo digo, de contrato. Ok, ¿qué es el objeto para que la gente El entienda? objeto es, como lo dice la palabra, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin que están buscando las partes con esa transacción, con ese contrato? O sea, en contrato. Si es una venta, Exacto, si es una venta, la venta de un inmueble, la venta de un vehículo, si es un si es servicio. un servicio, el suministro de un bien, si es salvaguardar la confidencialidad, si es darte el servicio de transporte. O sea, ¿cuál es el fin de ese contrato? ¿Por qué estamos llegando a este contrato? Porque a ti te interesa esto y yo te voy a dar esto. Totalmente. En ese sentido, ¿cuáles serían las diferencias de los tipos de contratos? El civil, el comercial, el laboral. Bueno, básicamente lo que varía, obviamente, como tú lo estás diciendo, el área, el comercial, obviamente, dentro del comercial ahí entra muchísimo, porque el comercial aplica muchísimos temas, o sea, comercial puede ser servicio, puede ser suministro. Laboral, obviamente, está el acuerdo de trabajo. Sí. O sea, eso realmente va a variar, como tú bien lo dices, dependiendo del área del derecho y realmente ahí yo no me enfoco más, yo me enfoco más es por el objeto. Lo Ok. que me da a mí el tipo de contrato es porque Las a veces condiciones en las que van a es pactar ese acuerdo. exactamente. Ok. Vamos a entrar a una área muy bonita, que son los Ujú. contratos de adhesión. Entre los tipos de Eso no contratos, me lo que gusta. dicen es que la letra chiquita, la letra pequeña, aquella que usted no ve, venga, firme aquí. Y eso uno lo ve cuando uno va al banco, que la persona está contenta porque le aprobaron una tarjeta de $500,000. Ay, Sí. Dios mío, ahora tengo yo una Black Card aquí Ujú. con un límite de $500,000. Y, y- y le traen un folder con letras que usted va a durar 3 meses Sí. para usted leerlo. Ujú. Háblanos de eso, de los contratos de Bueno, en adhesión. los contratos de adhesión hay mucho rejuego que hacer, lamentablemente dan, como lo dice la palabra, adhesión. Yo me adhiero a las condiciones que tú me estás imponiendo. Sin saber cuáles son. No, tú tienes que saber, vuelvo y repito, hay que leer. Pero nunca se envían, Jennifer. ¿Cómo que nunca se envían? Nunca te lo envían, como cuando tú compras un inmueble que tú le dices, envíalo a mi abogado. El banco nunca te lo envía Ah, no, con espérate. Para un anterioridad. inmueble sí. Pero, por ejemplo, para una tarjeta de crédito, se supone que cuando tú vas y la solicitas, o te la mandan porque te mandan tu contrato. Te Siempre en dicen de letra que, pequeñita, sí, te pero te lo dicen de que mandan. usted quiere un cafecito, en lo que lo lee, Sí, dice, vas a durar va, 3 días leyéndolo. barbarazo aquí. Pero sí hay que leerlo. Ahí en ese caso, lamentablemente no hay mucho rejuego porque, como lo dice, adhesión, o sea, lo coge y lo deja. O sea, el banco tiene esta tasa, estas condiciones, si no paga tal penalidad, o sea, pero tienes que saber antes de tú suscribir ese servicio a Claro. qué te estás ateniendo. Bueno, y ¿hay alguna forma que el cliente pueda rebatir alguna cláusula, alguna condición que quiera Mira, o no? O simplemente tengo que someterme a las políticas, a las condiciones que ya están preestablecidas por esa entidad oye, ¿qué es lo financiera, que pasa? ese servicio. Las entidades financieras son sectores regulados. Ujú.
donde, por ejemplo, en el caso de los bancos, están regulados por la superintendencia de banco. Entonces, todos esos contratos, desde el más sencillo que tú te puedes encontrar hasta los pagarés, todo eso, ya fue validado por la superintendencia de banco. Entonces, normalmente, los departamentos jurídicos de banco no tienen mucho rejuego para modificar porque ellos tienen que velar que se está utilizando el modelo aprobado por la superintendencia. Claro, hay modelos que pueden variar dependiendo de las circunstancias y de cosas muy particulares, que si es solamente un deudor, si son dos deudores, obviamente diferentes tipos, ¿verdad? Pero los sectores regulados, o sea, que se, Tienen como una política no tan abusiva. ¿cómo así? Digo yo, o sea, como ya están revisados por la Ujú, superintendencia, ujú, se supone que lo ponen equitativo en que mm, no sean tan abusivos para el usuario, ujú, sino que ya lo revisaron, ujú. ya vieron la cláusula, dice, bueno, está bien, si yo te voy a dar un crédito, tengo que resguardar por acá. Sí, O claro, sea, que, claro, lo más que todos esos balanceado contratos posible. ya están más o Sí. menos balanceados. Ahora bien, con el tema de los contratos de adhesión, ese tema de bancario, ¿verdad? Sectores regulados, aunque como bien te digo, de que ya son contratos preestablecidos, ya preaprobados o aprobados por la superintendencia de banco, hay cosas que tú puedes solicitarle, tanto el oficial que te está trabajando la transacción o el contrato, o la persona en el departamento jurídico, a ver si te pueden mejorar ciertas condiciones, quizá de tasa o ciertas excepciones de tú presentar un documento más adelante, pero no es que hay mucho rejuego en realidad con los contratos de adhesión. Ok, salimos de los contratos de adhesión y vámonos ahora para los contratos simulados. Eso es muy frecuente, los contratos simulados. Primero, ¿qué es un contrato simulado? Y si son muy Ponme frecuentes un poquito más en contexto. y si son legales. Los Simulado. contratos doble cara, un contrato donde yo, por ejemplo, ¿dónde se puede dar mucho? Con las herencias. Ujú, Un padre que le está vendiendo a un hijo, la DGI presume que es una una donación, donación, ¿me ajá, entiendes? Pero ellos hicieron un contrato de una venta, ¿verdad? correcto. Pero en realidad eh, no se efectuó una venta o la transferencia, sino que hago un contrato de venta y por debajo marco quién es el real eh, Pero perdón, si pro- entre padre e hijo no te la van a dejar pasar. la venta. No, porque se entiende como donación. Sí, no, la DGI lo acepta, la venta entre Ujú, padre e hijo es ujú, válida ujú, siempre y cuando se ujú. pague el justo precio y se demuestre, o sea, Que la se demuestre DGI, que hubo una sí, no, transacción no, real, que hubo económica. una venta, tú tienes que aportar la transferencia o el modo Ujú, por el cual se pagó. Y no ujú. solamente eso, que ellos tienen una certificación Sí, una certificación que se solicita. para tales fines, Claro, que demuestre que realmente no es una donación. Bueno, exacto. es un tema. Sí. Pero con los contratos simulados es que yo te vendo a ti, Ujú. pero en realidad el inmueble sigue siendo mío. Hacemos otro contrato por debajo que decimos que ese contrato, que ese inmueble sigue siendo mío, pero para los fines de distraer, Sí. a veces no siempre es para engañar, No, muchas veces es también para proteger. sí, eso también le llaman los contraescritos. Ajá, la contraescritura, sí. Exacto, que son documentos Ujú, que quizás tú no quieres, como tú dices, no tiene que ser algo malo, ujú. sino que lo que se está plasmando ahí tú no quieres que salga tú no lo quieres hacerlo público, no lo quieres llevar a un registro de título, no lo quieres llevar a una cámara y sencillamente se hace como tras bastidores la Claro. transacción real de lo que tú y yo no estamos poniendo de acuerdo y frente a ciertos compromisos y requisitos en ciertas entidades, bueno, pues estamos demostrando esto. Pero son legales. Sí son legales, obviamente, como todo tipo de contrato, que siempre me dice, tú puedes hacer cualquier tipo de contrato, cualquier cosa. Tenemos que tener pendiente varias cosas. Que no altere el orden público, vamos recordando, ¿verdad? Lo Claro. básico. Que no vaya en contra de nuestros dispositivos de leyes superiores, constitución, tratado, todo ese tipo de cosas, y que no sean cosas imposibles. ¿Qué son cosas imposibles? Voy a llegar a la luna en un carro. Eso no se puede, ¿verdad? Pues Entonces, entonces, todas las veces que usted prometió llevarla al cielo y a la luna, te hablo mentira. Eso no fue cierto. exacto.
¿Qué uno debería, pasando ya a los contratos de Ujú, alquiler, ujú, los contratos que uno firma cuando toma un préstamo, ujú, eso, qué uno debería observar cuando va a rentar, cuando va a tomar un crédito? N- n- No el crédito hipotecario, que ya hemos dicho que esos son ujú, más regulados, sino ujú, cuando se le firma, por ejemplo, un pagaré notarial ujú, a un prestamista. Esto ujú. ya, los créditos que no son tan formales. Bueno, con los créditos que no son tan formales es un poquito ya más delicado. Ahí tenemos que ser un poquito más agresivos con el tema de cómo proteger al, ¿verdad? Al que presta el dinero y obviamente a la persona que también recibe el dinero. Ahí hay un tema de poner bien los plazos, de poner bien las fechas. Veo mucha debilidad, no solamente no pagar, en muchísimos tipos de documentos con las fechas específicas. Por ejemplo, te dicen 5 días. ¿Son 5 días qué? ¿Laborable o calendario? Por ponerte un ejemplo, cosas tan sencillas como esas, que pueden jugarte en contra. Pero tú me dices 5 días, pero yo asumí que son 5 días laborables. Ah, tú asumiste. Entonces, para evitar las asunciones tenemos que ese tipo de cosas. El tema de los montos. Evitar los errores. Veo muchos errores con el tema de los montos. El tema de los plazos en, como te digo, en cuánto tiempo te voy a pagar. Las moras. Especificar muy bien las moras. A partir de cuándo, cómo te la voy a debitar, cómo te la voy a cobrar. Básicamente, eso es una cosa como más delicadita con préstamos así informales. Y con la Ya parte de los alquileres y de la compraventa. con los alquileres, bueno, la compraventa es todo un mundo. Sí. Con los alquileres, me tocó un caso muy interesante que generó mucho tema después de que se firmó, obviamente, mucho tiempo, o sea, cuando ya me llegó el contrato, el Ya contrato el problema estaba ya el problema arriba. estaba, y estaba nada más y nada menos el detallito de que fue una persona que alquiló Sí. una casa, pero para fines comerciales. Perfecto. El propietario sabía que era para lo estaba vendiendo como local, lo estaba alquilando como local comercial. Pero ¿qué pasa? Esa persona que está, él es inquilino, necesitaba unos permisos Mm. para poder operar de salud pública. Y salud Oh, pública le solicita la certificación de verdad, de uso del ayuntamiento sí. de que ese inmueble Está puede destinado para esos para fines. fines comerciales. Oh, Pues lamentablemente el propietario no tenía eso. sí. Entonces, ese tipo de cositas tenemos que tener muy pendiente tener muy pendiente cuando es local comercial, cuando es para residencia, el tema de los depósitos, el tema de la terminación, importantísimo. Veo mucha debilidad con los contratos de alquiler, no se ponen las terminaciones claras. ¿En qué sentido? Si yo quiero terminarlo, ¿qué voy a hacer? Tú te encuentras con cláusulas muy estándares. Si lo quiero terminar una de las partes, ¿qué voy a hacer? Si queremos terminar dos de las partes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te voy a notificar? ¿Qué te voy a mandar? ¿En cuánto tiempo antes te voy a mandar? No de que de un día para otro tú me vas a decir, por ejemplo. ¿Qué penalidad vas a tener por esa terminación anticipada? Ese tipo de cosas son como la más, porque ya los contratos de alquileres, aunque hay un proyecto ahí, ¿verdad? De alquileres, ¿verdad? Sí. Moviéndose. eh, Son normalmente estándares, pero lo más delicado es el tema con los locales comerciales. Cuando tú vas a alquilar, tener muy pendiente que ese local realmente tenga la certificación del ayuntamiento de que es para fines comerciales. Eso como lo más que me llama la atención. Por los alquileres de por sí no, por lo menos en mi experiencia, no sé en tu experiencia. Y sobre No he visto mucho tema. sobre los contratos de compra, ¿qué habría que observar? Mira, los contratos de compra varían muchísimos temas. El tema de si es un inmueble en construcción, en plano. Ujú. El tema de que tenemos que veo mucha debilidad de que no se detalla bien toda la documentación que tiene que darte el vendedor. Digo, documentación. Desde el título, si es una construcción, tiene que darte un título madre. El título madre es el título de ese inmueble general donde se va a construir y que obviamente después con un régimen de condominio se te va a dar tu título para unidad funcional. Sí. Tú como abogado de un comprador que está comprando en plano, tú tienes que procurar pedirle a la constructora el certificado de título madre, certificación de estatus jurídico, que es el que emite el registro de título con las cargas y gravámenes, certificación de impuestos al día de la compañía, porque sucede muchas veces que si la compañía tiene deudas, eso también te va, más o menos, te va a dar a entender la situación de la constructora. Sí. Todos los documentos corporativos de la constructora, registro mercantil, certificación de RNC. ¿Quiénes son esa gente que están ahí desarrollando ese proyecto? Exactamente. ¿Quiénes son todas esas Eh, personas? Otra cosa que también veo es que tienden a ser muy abusivos en los contratos o sea, cuando son en construcción. ¿En qué sentido?
Yo no estoy diciendo que la constructora no deba protegerse, Claro. porque hay de todo. Hay compradores que, verdad, que quedan mal, sabemos eso, compradores morosos también. Pero veo mucho y es de las cosas que más negocio con los abogados de la constructora, Sí, y es que veo muchas penalidades siempre para el comprador y para el vendedor nunca hay penalidades o son muy bajitas. es injusto. Exacto. Entonces, no es que vamos a quitarle las penalidades al comprador, pero vamos a balancear. Ah, tú me incumples con el pago, pero si tú me incumples con la fecha de entrega o me incumples con el plazo de gracia, que casi siempre está, si es construcción. Y entonces, Jennifer, cuando hay constructoras, Ujú. cuando hay negocios, cuando hay un propietario que se cierra y dice, no, esas son las condiciones, yo no la voy a cambiar, ¿qué hacer en ese caso? Lamentablemente, ahí yo siempre le digo al cliente, bueno, mira, mi recomendación es que se modifique esto. El propietario no quiere modificar. Los riesgos que tú estarías asumiendo son estos, esto y esto. O sea, yo se lo detallo, ¿verdad? ¿Tú estás dispuesto a asumir esos riesgos? Yo no te los recomiendo. ¿Estás dispuesto a asumir eso? Hay clientes que me dicen que sí. Me pasó con un cliente que yo le dije, mira, no me recuerdo ahora bien puntualmente, era un documento que faltaba. Le dije, no me siento segura porque no te están dando, falta este documento. Me dijo, no, yo lo conozco porque él es amigo mío. Yo sé que le quedó bien. Pero ya yo, en ese sentido, yo le pongo muy claro al cliente los riesgos que estaría asumiendo de no cambiar lo que el propietario no quiere cambiar. Así como también le he dicho al cliente, no firme y me hacen caso y no firman. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente tenemos que recordar, como en este caso no es porque entonces a eso, si a eso vamos a asumir los contratos inmobiliarios de construcción como de adhesión. Porque si el propietario no quiere modificar, entonces es un contrato de adhesión. Lógico, Entonces lógico, no debería ser. O sea, lógico. claro, es un contrato estructurado, estandarizado, donde ya tú tienes ciertas cláusulas que tú no vas necesariamente a modificar, pero hay cosas que tú puedes. He conocido muchas constructoras que son abiertas y que hay cosas que pueden negociar con los compradores. En ese sentido, yo sé que hemos tocado muchas partes, pero vamos a pasar a algo ya un poquito tal vez más técnico Ujú, para algunos y ya centrarnos en estos puntos sobre cómo entender un contrato, cómo leerlo o saber ujú, leerlo, entenderlo, interpretarlo y en caso de yo no saber lo que dice, ujú, ¿qué hacer? Vamos a pasar a esa parte. Ya hemos tocado ujú. mucho, pero por lo menos para que la gente sepa cómo entender un contrato. Ok, mira, ¿cómo entender un contrato? Yo, cuando tú dices cómo entender, para mí es cómo lo voy a revisar, ¿verdad? No, no, cómo saber lo Ujú, que dice? O sea, ujú, estamos hablando básicamente para la ujú, gente común. ujú, Eh, siempre digo, nosotros no hablamos ni para abogados, ni para ujú, jueces, ni para fiscales. ujú. Nosotros hablamos para la gente común. Por eso Ya. este es el café del pueblo. Gente llana que se vincula, que hace acuerdos, se mete en compromiso y que necesita, cuando le pasen un contrato, no tiene un abogado, no tiene a un asesor Ujú, jurídico, ujú. cómo esa persona debe leer ese contrato Okey. a los fines de entendimiento. Lo primero, obviamente, es una lectura inicial, detallada, o que no entienda técnicamente lo que está leyendo, primero. Segundo, toda vez que vea el nombre, por ejemplo, tú sabes que en los contratos se designa, bueno, un café con Dan en lo adelante se va a Sí, destinar a denominar café con Dan. sí. Toda vez que tú veas eso en el contrato, tienes que prestar atención. Ah, aquí dice mi nombre. Aquí, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? O sea, también es una forma Excelente. buena de tú ver dónde me está mencionando. Pero también, O cuando dice, de aquí en adelante, cuando se hable de la segunda parte, se va a exacto, referir a usted. correcto, porque también a Sí, veces no ponen el nombre, ponen mm, primera o segunda parte. Muy sí, buen punto. Entonces, lo primero es identificar cómo me llamaron en el contrato. claro. Después que ya yo sé cómo me llamaron en el contrato, buscar en el contrato todas las veces donde sale ese nombre. Oh, Pero también, no excelente, solamente eso, excelente. también ver todas las veces donde dicen las partes. Mm, ¿Por qué? Porque las partes son las dos partes. sí, Entonces hay que ver qué están diciendo de que las partes qué. Que no estamos poniendo de acuerdo en qué, que vamos a hacer qué, que voy a prohibir qué, que voy a autorizar qué. excelente. Palabras también claves. Debe, la palabra debe. La segunda parte, debe. Esas palabritas son clave. El debe, Lo obliga, tiene, lo es obliga. obligación. Exacto. Esas son palabritas clave para ustedes identificar cosas puntuales. Creo que eso es una buena táctica. Y obviamente, procurar que las obligaciones de cada parte estén bien detalladas. A veces solamente está detallada la de una parte y la de la otra no. O sea, por ejemplo, un contrato de
de compraventa de inmuebles, está detallada las obligaciones del comprador que tiene que pagar tales días. Entonces, tiene que ponerse también que el vendedor tiene que entregarte tales documentos en tales fechas, debe estar también hábil y dispuesto para después de la firma de cualquier cosa que se solicite en las instituciones públicas. O sea, que las obligaciones estén de ambas partes. Wow, señores, que miren, esto es una clase magistral para todos nosotros. Las trampas mortales que se ponen en los contratos para que la gente sepa. Oye, donde usted vea eso, Ujú. mire, si usted no entendió, llame a su abogado. Trampas mortales, mira. Hay tres que yo he identificado. Las palabras ambiguas. ¿Qué son palabras ambiguas o vagas, como le dicen generales? Palabras como prontamente, inmediatamente, satisfactorio, Ujú, servicio de calidad. Ok, vamos ahora a ver. ¿Qué es prontamente, Dan? ajá. Dime, específicame Exacto, tú. Di que exacto. no, tal cosa tan prontamente. Ay, ay, ay. Exacto, prontamente no, porque prontamente, entonces cuando surja el problema, prontamente para mí son 5 días, para mí son 10 días. Ujú, Entonces se va a armar una situación. Entonces es especificar en 5 días laborables. Servicio de calidad, ¿qué es servicio de calidad? Un servicio entregado de tal manera, según el anexo A del contrato, por ejemplo, de tal y tal y tal y forma. Eso es una de ellas, ¿verdad? La segunda es esas responsabilidades ilimitadas que le ponen en algunas partes. Que la parte tal va a ser responsable de manera indiscriminada. O sea, puede pasar un caso de fuerza mayor, va a ser responsable. No, o sea, hay que poner topes. Tú vas a ser responsable. También hay diferentes tipos de negligencia, negligencia leve, negligencia grave. O sea, como que tratar de ver hasta qué punto me están poniendo a mí la obligación, si es global, si es como te decía, como que ilimitadamente, o si me están poniendo un cap, un límite. Esas son cosas que tienen que llamarte la atención. Y también está el tema de cuando te quieren poner, pero eso ya se ve más en contratos que son como con partes que están fuera del país. El tema de que te quieren poner jurisdicciones que tú no manejas. O sea, que te quieren poner que la resolución de conflictos o que la interpretación de ese contrato va a ser en base a una jurisdicción de otra jurisdicción, que no está mal, si la sí. otra parte, pero tú tienes que empaparte muy bien de esa jurisdicción. Mira, ya que tú mencionas eso y probablemente Ujú, la persona vaya a ver este programa porque es un ujú, seguidor ujú, nuestro. Estábamos en la mesa de una negociación de un contrato del ámbito del arte y el entretenimiento. Como es una área donde ujú. tengo muchos años involucrado, desde que yo lo vi, yo dije, ay, esto es un contrato 360, pues ya lo he manejado. Y la persona pone la jurisdicción del estado de la Florida. Le digo, pero hermano, tú eres dominicano, él es dominicano, yo soy Pero el dominicano. servicio se estaba dando Y aquí. la carrera parte de República Dominicana. ¿Por qué vamos a Ok, no había elegir? nada que Y ninguno de vinculara. nosotros somos bilingües. Ok. ¿Eh? Olvídate de eso. No, pero la persona, dominicano ya en el Ok, exterior, ok. le dije, mira, lo primero es que no la vas a poner en China. Para nosotros iniciar, vamos a tener que buscar $5,000 Sí, para llamar a un abogado y decirle, fulano. Entonces, pero me es que no di, había nada que vinculara con la Florida, no había, ni el objeto no tenía que ver nada con la Florida, no, la ni empresa se encuentra en los Estados Unidos, okey. pero yo le dije, es desventajoso para nosotros cuando todos somos Ujú, dominicanos, ujú, a pesar de que tu empresa está allá y a pesar de ujú, que tú estás allá, pero la carrera parte desde claro, República Dominicana. Y okey, además de eso, la persona es un abogado dominicano okey, que ya se fue para los Estados Unidos, tiene ya otra empresa del arte y el entretenimiento. Y le dije, no podemos firmar ujú. porque cuando haya un desacuerdo, nos la va a poner en China, Sí, en ahí un suben los lugar donde costos. nosotros estamos. Ahora, si todos viviéramos allá, Ujú, si el artista vive allá, yo te ujú, digo, vamos y peleamos allá. En el okey, caso, porque en la música siempre, oye, siempre va a haber desacuerdo. claro. Y lo más fácil es que haya un incumplimiento de contrato de cualquiera de las dos partes. Ujú, Y voy a elegir los Estados Unidos de Norteamérica cuando hay tantas cosas que nos vinculan acá. ujú, Sobre todo que el artista se encuentra acá. Yo le dije, ok, supongamos que ya yo no tenga que ver nada con ese artista. ¿Cómo ujú, lo dejo yo con ese problema? claro, Porque exactamente. yo sé que es que en la música hay tantos problemas Ujú, por el tema de derecho de autor, ujú, hay mucho desconocimiento. Entonces, yo sé que dejarlo en esa jurisdicción era una debilidad garrafal. Y le dije que no.
y tuvimos que cambiar para la República Claro, Dominicana. estuvieron de acuerdo. Pero tú eres abogado, sobre todo de que un abogado dominicano Okey, no okey. ejerce en los Estados Unidos, sino aquí. Yo digo, aquí tú y No, yo, porque si ejerciera se entiende, pero si no ejerce allá no tiene no, sentido. pero tú sabes lo que procura eso. Claro. No, eso es Cuando yo te costos hablo de para los abogado Estados Unidos, extranjero, entonces, perderte de audiencias que tienes que ir. no, Jennifer, lo que pasa es que inmediatamente haya un conflicto, tú no vas a querer ir para los Estados Unidos por lo costoso que es. Tú vas a entrar en una negociación desventajosa Claro, inmediatamente. inmediatamente. Entonces ya uno ha vivido Por eso, inercia. ¿entiendes? Entonces, ahí el punto al que quería, Te quería también comentar de sí. otra forma que Ujú. pueden identificar las personas, cositas, o no alarmantes, de delicaditas, que algo que yo trato de a los abogados que Sí, capacito, de que modifiquen. Esas cláusulas, ¿cláusulas qué son? Cláusula es artículos, el artículo 1, 2, 3, esos son cláusulas, ¿verdad? Los párrafos de cada sección del contrato. Esas cláusulas, que tú te encuentras que el párrafo es una sola oración, tenemos que tener cuidado. ¿por qué? Porque cuando se redacta de esa forma, se está poniendo muchas ideas en una, no se está haciendo pausas, que es lo correcto, es mejor hacer oraciones más cortas. Entonces se puede perder la idea y el hilo de lo que se quiere plasmar ahí y puede generar confusión y ambigüedad. No estoy diciendo que sea algo malo, pero ese tipo de cosas, si no se entiende bien, porque tú ves que una oración es un párrafo completo de 6 líneas, Ujú, ujú. entonces ya cuando tú quieres venir a entender qué es lo que, o sea, la persona que no es abogado no va a entender muy bien. Entonces ese tipo de cosas siempre pedir que te la aclaren o que te la modifiquen. Justamente la próxima pregunta que te iba a realizar es, ¿cómo una persona que no es abogado puede protegerse cuando va a firmar un contrato? Bueno, lo primero es contratar a un abogado. Debería, pero yo te voy a decir algo. De 100 personas que hacen No, claro. negocio, Jennifer, yo creo que el menos del 50% Ujú, contrata a un abogado. Bien, ujú, y más si ya ha tenido experiencia con contratos. Dice, no, no, ujú. yo sé lo que dice. eh, y firma. Sí. También se da mucho cuando hay un local que te interesa Ujú. porque para tu giro comercial es el favorable, pero quien te pone el contrato ahí, tú lo miras y tú dices, wow, este contrato no es, pero tengo la desventaja de que si no elijo ese y me voy a otro, quizá no sea tan favorable para el Claro. negocio. Entonces, ¿cómo me protejo yo a la hora de Ujú. firmar un contrato si no soy abogado? Mira, yo me he encontrado con personas que no son abogados, que me defienden su contrato y me dicen, mira, yo vi esto, esto y esto, y eso es impresionante. Ujú, Yo diría que primero, antes de cómo me defiendo, es no tenerle miedo al contrato. ok. La gente se abruma con los contratos, le tienen miedo sin haberlo firmado, o sea, además viendo el documento ya tienen miedo. Viendo la palabra Viendo la palabra contrato ya contrato. tienen miedo. Sí, sí. Entonces, es empoderarte de tu situación, de lo que tú estás haciendo en el momento, empoderarte del documento, imprimir tu contrato, sentarte a leerlo, con los tips que acabo de dar, de identificar dónde sale mi nombre en cada parte, ver qué está, hacer un listado, me están obligando a esto, esto y esto en el artículo tal, me están pidiendo esto y esto, me conviene, no me conviene, fue lo que yo hablé, fue lo que no negocié, fue lo que negocié. Entonces, ¿cómo me protejo? Siempre es bueno tener la asesoría de un abogado, pero como tú dices, no todos pueden. Quizás investigar, llamar a cualquier entidad, preguntar, Ujú. esto se puede, esto es legal. O sea, esas son formas, pero el tip mayor es no tenerle miedo al documento antes de firmarlo. O sea, como decimos en dominicano, entrarle al documento, leerlo, sentarte, desmenuzarlo, detallarlo, anotar todo y que te expliquen todo. Eso es lo correcto. Si tú no puedes pagar a un abogado, no puedes tenerle miedo al documento. Vámonos, Jennifer, ya después de cómo entender un contrato, vámonos a la parte de el lado oscuro de los contratos, los engañosos, los abusivos, los peligrosos. Ajá. Y ya quiero tocar como más tu experiencia. ¿Cuáles han sido los contratos más abusivos que tú has visto? O que tú dices, mira, yo me acuerdo de un contrato que ese era, Dios mío, Contrato más abusivo. los contratos más abusivos que, Mira, los contratos más abusivos yo lo he visto más en el ámbito inmobiliario. Eh, Sobre todo con la constructora, nuevamente, lamentablemente tengo que decirlo. oh, Dios mío, Sí, no es que tengo nada en contra de la constructora, de hecho trabajé en dos constructoras del sí. país y aprendí un montón.
Pero claro está, yo reconozco que las constructoras tienen que protegerse porque están haciendo una inversión y demás. Yo lo que digo es nivelar. Sí. No es que quiten sus penalidades o que quiten sus obligaciones, sus compromisos, ¿verdad? Lo que exigen, Ujú. pero vamos a nivelar. Si yo te voy a poner una penalidad porque tú me incumpliste con un pago de una cuota, yo también voy a ser responsable porque no te entregué a tiempo el inmueble o porque no te entregué tal documento. O sea, es buscar, y también a veces son unas penalidades altísimas. O sea, de verdad eso es lo que yo más he visto. En otros ámbitos siempre veo como más flexibilidad para negociar. Esa persona, si se siente que fue engañada, que la información Ujú. no estuvo clara, esa persona pudiera demandar. Tendría que, sí, puede demandar, pero tiene que De demandar, demostrar. usted puede demandar, ¿verdad? No, claro, sí, Es puede un derecho demandar. que le asiste a Claro usted. está, claro está, pero tiene que demostrar que va a demandar. O Sí, sea, claro, si es que tú fuiste engañada, entonces tú tienes que demostrar que hubo un vicio del consentimiento, que claro. hubo entonces un dolo, hubo violencia, viéndolo a lo básico, ¿verdad? El error, el dolo, la violencia de los vicios del consentimiento del contrato. Y para eso tengo que demostrarlo en el tribunal. No es que es imposible, pero hay que demostrarlo. ¿Sabe, Jennifer, que pasa? Bueno, ha pasado recientemente en el presente, ha pasado con, bueno, sobre todo en el sector inmobiliario. Nos toca hablar del sector Ujú, inmobiliario, que hay desarrolladores ujú, que venden un proyecto donde ellos no tienen ni el permiso ujú, de construcción del ayuntamiento o no tienen todavía la parcela, el terreno o el solar, no lo han comprado todavía y eso lo hemos visto y hay casos que están directamente en los tribunales. O sea, una persona que se encuentra en una condición que ya completó su inicial, sí pudiera demandar porque ha sido engañado totalmente engañado porque esta persona te está vendiendo algo que no es de él. totalmente. O sea, que en ese sentido sí, sí la demanda sería Sí, justificable. claro, totalmente justificable, claro que sí. Eh, Por eso es muy importante que cuando vas a comprar, eh, obviamente la asesoría legal incluye que yo le voy a pedir al vendedor o al constructor, o sea, porque a veces no, el vendedor no necesariamente es el que construye, a veces es un promotor y hay un constructor, ¿verdad? O sea, propietario y promotor. Eh, todos los documentos del inmueble. Hay gente que se siente temerosa de pedirle a la constructora los documentos. Increíblemente, Dan. la gran mayoría de No, ¿y cómo yo lo voy a de pedir? los clientes, Tú sí. tienes todo tu derecho Eh, de pedirle, porque tú estás invirtiendo tu dinero. es que el cliente conoce muy poco sus derechos. O sea, Exacto, los usuarios conocen muy poco sus derechos. correcto. Tú Sí. tienes todo tu derecho de Ujú, solicitar a la constructora los documentos del inmueble ujú. y los documentos de ellos como sociedad. Solamente están acostumbrados a que le pidan documento a ellos, pero ellos no le piden a la constructora nada. Y no debería ser. Yo tengo que saber si esa constructora está al día, si está todo bien, si el inmueble es realmente de ellos, si el inmueble no tiene ningún embargo, hipoteca, oposición, si está deslindado. O sea, son muchísimas cosas que hay que validar. Totalmente. Vamos ya a ir cerrando este programa que ha sido más que un programa, una cátedra de nuestra querida amiga Jennifer que nos ha enseñado bastante. Aquí yo quiero que en los comentarios ustedes pongan su comentario. Si algo se quedó o Sí. cualquier duda o pregunta que ustedes la hagan. Si algo no quedó claro, que ustedes hagan su pregunta y dejen su comentario. Pero ya para ir cerrando, vámonos a la parte más íntima, la parte familiar, las amistades, estos contratos que uno firma por amor, porque mi hermano, porque mi compañero de la universidad, porque es mi esposa, mi tío, mi papá. Ya hay un vínculo familiar, hay un vínculo cercano, ya hay una amistad. Yo firmo porque él no me va a engañar. La persona es seria y no me va a engañar. Ujú. Firmo contrato por amor, por la estima, sin ver lo que estoy firmando, o debería ponerle el mismo criterio como que si lo estuviera firmando ante un tercero desconocido. Mira, esa es una excelente pregunta porque obviamente eso pasa mucho. Hay mucha gente que por amor, por relación familiar,
porque toca, porque quizá ahora en la casa no estamos bien y uno tiene que asumir, por muchísimas razones. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero sí es bueno que la persona que está asumiendo ese contrato esté claro de lo que se está comprometiendo, porque a veces ni siquiera es por una mala intención de la otra parte, a veces son situaciones de la vida que llevan a la otra parte que no puede cumplir, de verdad no puede. Surgió algo, algo que le afectó su vida a nivel económico, de salud, de muchísimas cosas, y no puede cumplir. Entonces es bueno, te lo digo hasta con personas que ni siquiera, que firman hasta como garante, Ujú, de un primo, de un familiar, de lo que sea. Entonces ahí es totalmente estar claro de lo que te estás comprometiendo. Entonces, volvemos a lo mismo, independientemente de que tú seas mi esposo, mi mamá, mi hijo, lo que sea, yo tengo que estar clara de lo que voy a firmar. No estoy diciendo que no lo voy a firmar, pero yo tengo que estar clara de lo que está ahí. Como dice, hay una frase, no me recuerdo ahora, que cuentas claras, o sea, sí, aunque seamos amigos, aunque seamos pareja, lo que sea, yo tengo que estar clara. Y si tengo que modificar cosas para yo sentirme tranquila, te lo tengo que proponer también, porque oye, igual yo voy a es ser bien responsable. difícil, Es difícil. es difícil. Eso es como Pero no es más difícil después dan cuando surge el lío y está la demanda puesta y bueno, el conflicto. es que hay ¿Cuál es como una cuál es tu difícil? desvinculación. ¿Cuál difícil tú prefieres? No, lo que te digo que es también un poco difícil porque es algo similar al tema de casarse con bienes separados, que Ujú, casi nadie quiere hablar de eso. ujú. Eh, Sí, la separación de bienes, eso causa sí, como una sí, cosita sí. Como que ahí tú no me antes de, quieres. como que tú no me quieres, como que, y a veces tú tienes que decirle, no, mira, lo que pasa es que esos bienes no son míos, eso Sí, fue papi que me sí. puso esa propiedad, esa finca, eso, pero eso no es mío. Ujú, Entonces, si no me caso con separación de bienes, mañana los ujú, frutos que dejé eso y las cosas puede ser que ujú, traiga ujú, problemas. Vamos a aclararlo ahora, pero eso bueno. La misma Karen Yapor, ujú. en una entrevista que dio, eh, reveló la situación un poco difícil cuando se iba a casar con su esposo, con el pelotero de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, que ella dijo, yo puse el tema en la mesa, pero tú ves, o sea, lo difícil que es que debemos de saber que Sí, hay que proteger los bienes claro. y la persona que entra ahora mismo a la familia, Ujú, no es verdad de verdad, claro. tú le vas a dar tu esfuerzo de 20 30 Ujú, años ujú, inmediatamente ujú, pro- eh, para proteger que en el caso de un desacuerdo, entonces tú ujú. pierdas el 50% de tus Claro, bienes, eso es como que, totalmente. ¿verdad? Pero a veces firmar por amor no es lo más saludable. No, no es lo más saludable. No es lo más saludable. Ahora, a veces no por amor, sino a veces es por ayuda, Sí. por solidaridad, porque a veces es un familiar tuyo. Ujú, Tú ujú. lo puedes hacer, no estoy diciendo que no, pero tiene que estar muy claro de que, bueno, si pasa tal cosa, yo tengo que estar preparado porque tengo que cumplir con tal cosa. Totalmente. ¿Tú crees que es que aquí en la República Dominicana, hablando a nivel general, hay una cultura de firmar sin leer contratos, Eh, firmar sin saber lo que dice? sí, Como que la gente se obliga y se sin obliga y se entender presiona. y Me se explico. presiona, A sí. veces yo estoy en lugares donde tengo que firmar cosas, que voy a lugares a asumir un compromiso de Ujú. algo. Y la persona que me está esperando para que yo firme me pone presión. Firme aquí. O sea, como esa rapidez. Y yo, un momentico, yo soy abogada y yo tengo que leer todo esto. Ah, ya entiendo, me dicen ahí. Como que nunca hay tiempo para tú. Exacto. Entonces, aunque sea una cartica, yo me tomo mi tiempo. Sí. Entonces, sí, lamentablemente es una cultura de la rapidez, de que estamos rápido, que yo creo que estamos rápido, quiero la casa Ujú. rápido, quiero el carro rápido, y no leemos, y entonces cuando explota el lío, como decimos aquí, ¿verdad? Ya estamos envueltos. Y yo firmé eso. Ah, sí, el artículo 8 lo dice. Qué Qué problema. problema. Entonces, sí, hay una cultura que tenemos que comenzar a cambiar. Yo a mis clientes les digo, tómate tu tiempo, cero estrés. Tú te vas a comprometer de por vida a una obligación, un compromiso de por vida o por un tiempo en X, y tú tienes que saber a lo que tú te estás Totalmente, a lo comprometiendo. que te estabas obligando. En tu experiencia, ¿tú has visto mucha psicología para que la gente firme los contratos? Que estamos rápido, que vamos a cerrar. Esa misma, como te digo. Eh, Cuando he ido a bancos, o sea, una presión. O sea, tú te sientes presionado de firmar rápido. oye, oye, como te dice, si usted no entiende algo, amiga, dígame que no he entendido Exacto, nada, ajá. déjese de eso, mejor Sí, explíqueme. Si usted no entiende algo, usted me pregunta. sí.
200 hojas Ajá. para que la firme en 2 minutos y que si usted no No, entiende, no, yo me tomo abusadora. mi tiempo. Porque te hacen cita para tú ir a firmar. Claro. Entonces, yo me tomo mi tiempo. Hay que tomarse Consejo en para serio. que la gente Otra cosa se también, proteja. Ajá. otra cosa, todo lo que tú firmes, aunque no esté legalizado por notario, aunque lo amerite, que lo hablamos ahorita, que no, Ajá. siempre quédate con copia. Me explico. Tú fuiste a un banco y firmaste un préstamo, hasta por un tema de conocimiento para ti, de consulta para ti. Yo firmé un préstamo, no está notarizado todavía, me van a dar mi contrato legalizado, sí, Ujú. después que eso toma sus días, su tema burocrático en el Pero que banco. te dicen así mismo, no, nosotros le vamos a dar una copia cuando esté No, yo pido notarizado. mi copia ahí. Y tú tienes Mm, todo tu derecho de pedir tu copia. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu firma. ujú. Y tus datos generales están No, pero es que ahí. no tiene validez No me hasta que no esté importa. notarizado. Es cierto que no tiene validez hasta que no No esté tiene validez para ejecutarlo, Ujú. pero para fines de los compromisos ya tiene validez. Ya hay Claro, compromiso que yo todavía ya asumí ahí. claro. O sea que hasta te lo digo, como consulta propia, te conviene tener tu documento adelante para tú saber lo que estás firmando y cualquier cosa cuando venga también al final, tú también comparar. Ok, Siempre es bueno comparar. buenísimo. ¿Qué significa firmar cuando le dicen al cliente, atención, que yo sé Ujú, que ni muchos abogados entienden qué significa la parte de rubricar, pero ujú, cuando una persona ve que le dice, póngame sus iniciales en la primera y la segunda ujú, hoja y ujú, en la última, no, porque está ujú. su firma, ¿qué es lo que significa Ok, eso? lo que significa es que cuando te piden tus iniciales es porque se supone que tú validaste. Mira qué ironía. No Ujú, queremos leer, pero vamos a inicialar. Vamos a ujú, poner las iniciales, ¿verdad? sí. Entonces las iniciales significa que tú leíste lo que dice esa página y estás de acuerdo. Entonces pongo mis iniciales. La próxima pongo mis iniciales. Ya en la última, como va tu firma, no tienes que poner las iniciales porque lo que va es lo que corresponde, que es la firma. Ujú. Debes firmar como estás, como firmas en tu cédula. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Atención, señores. Atención, ¿por qué se debe firmar como usted firma en la cédula? Exacto, no ¿Por se qué? pongan a firmar creativamente, a que esta firma me gusta, qué bonita, que la que yo no. Tienen que firmar como firman en la cédula para validar, porque recuérdense que el notario tiene que validar que tú eres la persona que dice ser en el contrato o el Ujú, documento. Entonces, para yo validarlo, ¿tengo con qué lo valido? Con tu documento de identidad. No tengo otra forma de validarlo. claro. ¿Qué otra forma lo puedo validar? No hay. Entonces, tiene que ser tal cual documento de identidad y así también cualquier institución pública que vaya a ese documento te van a exigir que sea como la cédula porque tienen que validar que eres tú realmente. O si usted tiene varias firmas Ujú. y la firma que usted puso en la cédula no le guste, vaya y cámbiela. Vaya y cámbiala. Y ya usted solamente Correcto, registra otra exacto. con la que usted quiere Sí, firmar porque tú que sabes que a se ve veces uno el bonita. pulso le va cambiando con los años y uno no firma igual, Sí. entonces como que No, y que muchas veces ya han pasado, uno tiene una firma de hace 10 años y ya uno quiere tener una firma más más profesional que se profesional, vea más bonita, más porque elegante. tú ves a alguno firmando bien bonito y tú dices, ay Sí, Dios mío, voy a poner aquella que yo ya puse en la cédula, pero sí, es sí. esa. Entonces, la ley manda a que se firme con lapicero azul obligatoriamente, o cuál es la particularidad de firmar con No, lo lapicero que azul. pasa con el lapicero azul es que cuando tú no firmas en azul y firmas en negro, se puede entender que es una copia. Mm, O sea, cuando tú le vas a tirar copia a ese documento, por ejemplo, o escanearlo, se ve en negro y puede verse que quizá fue alterado. mm. Entonces, para prevenir esos temas, se pide en azul. Ahora ¿Sabe bien, qué? Sí, tú sí. sabes, en mi opinión, eso realmente, al fin y al cabo, tú puedes demostrar cuando algo es falsificado o no, pero para evitar esos temas es mejor ya curarse en salud, como dicen, que te vaya con el azul. Vi a un abogado en México que él dice que firma con lapiceros de 2 colores, que la firma de él lo hace con lapiceros de 2 colores. Se Oh, ha wow. acostumbrado y yo digo, mira, está que ¿Cómo así? raro. ¿De dos colores? O sea, que Nunca lo he firma dos visto. veces. No, que puede poner su nombre con lapicero azul y el apellido con lapicero negro. Y yo me quedé como Ah, que, pero muy creativo. oh, pero fíjate qué bien. Jennifer, ¿sabes qué te iba a comentar? Sobre que le he realizado la pregunta a muchas personas que si saben realmente por qué tienen que firmar con lapicero, porque ya es algo más de costumbre, y por qué tienen que rubricar. Y es así mismo como tú dices, pero básicamente, cuando yo le explico a una persona, le digo, mira, eso es para que no te cambien la hoja, básicamente. También, correcto. Esa es una Ujú. de las formas de que,
en Ujú, ese acuerdo no haya una sustitución ujú, de ese documento, porque en la práctica, tú lo sabes, Jennifer, se ve de ujú. todo. Se ve de todo. Pero Hay mucha si creatividad. las iniciales suyas y de la otra persona están Ujú, ahí, sería mucho más difícil, ujú, mucho más complicado cambiarla porque ujú, habría que rubricar las personas que están inicializando esa ujú, hoja. ujú. Se hace un poco difícil, tendría que ser una persona que sepa mucho Claro, de eso y claro. además sería ilegal. Ujú, Pero básicamente cuando le digan, fírmeme ahí, usted puede firmar de cualquiera de los dos lados, claro. perdón, inicializarla Ujú, con su primer nombre, primer apellido, pero ujú, básicamente eso es para que no haya una sustitución de ujú, esa hoja, si habría que confirmar ujú, que esa es la hoja del acuerdo, o si le introducen una, ujú. si se la cambian, usted solamente mira, usted dice, hey, esa hoja no está Claro. inicializada por mí, Ujú. esa hoja usted la puede dar por desconocida. Pues recomendaciones finales para esa audiencia que nosotros tenemos, que es inmensa. Y como están también en otros países que no sepan que es solamente, que se aplica solamente en la República Dominicana, Claro. sino en cualquier país que usted se encuentre. Sí, claro, conocimiento general, ¿verdad? Ujú. De cuando se va a firmar o se va a entrar en un contrato de Correcto. cualquier tipo, Sí. como ya dijimos, lo primero es no tenerle miedo. Ese es el primer consejo, pero mío muy personal, no tenerle miedo al documento. Puede ser de 50 páginas, de 20 páginas, de una página, no le tenga miedo al documento. Empodérate, imprímelo, empápate del documento. Lo que no entiendas, pregunta. Si no tienes capacidad económica para una asesoría legal, pregúntale todo a la persona con quien estás haciendo el contrato, de que todo quede de la manera más clara posible. El segundo consejo, como dijimos ahorita también, identificar todas las partes donde se menciona tu nombre o el nombre que se te dio en el documento. Si fue segunda parte, primera parte, bueno, ver todos esos puntos. Ah, aquí mencionan mi nombre, déjame ver qué ponen aquí. Tengo que hacer tal cosa, tengo que pagar tal cosa. Las palabras debe, tiene, son palabras claves a identificar en el contrato también por igual y tomar en cuenta el tema de esos párrafos extensos, prestarle atención, no porque necesariamente exista algo malo, sino porque son los párrafos que generan cierta confusión en la redacción y que pueden haber cosas importantes allí que tomar en cuenta antes de firmar. Pues mis amigos del Café del Pueblo, Jennifer, gracias. Gracias a Te ti, Dan. agradecemos por dedicar tu tiempo a enseñarnos a toda esta audiencia maravillosa que día a día va creciendo en conocimiento. Así es. Tus redes sociales, tu plataforma, cómo te consiguen, cómo pueden realizar una de las capacitaciones que tú tienes, cuál es la capacitación que está en curso o la siguiente para que la audiencia que quisiera seguir aprendiendo y especializarse, también para la comunidad jurídica que quisiera Ujú, ujú. especializarse en contratos y en el derecho corporativo. Primero, yo te recomiendo al 100. Me encanta tu contenido, Gracias. pero déjale saber a dónde pueden ir para seguirte. Claro, primero para cualquier asesoría, pregunta, consulta en general, me pueden contactar en la cuenta de Instagram en Jen Cordero RD. Jen eh, con doble N. Jen con doble N, correcto. Jen Cordero RD, correcto. Ya en cuanto a las capacitaciones que tengo para mi comunidad legal, jurídica, tengo próximamente en el mes de agosto el del inglés legal, Legal English, que es básicamente tratando todo lo que tiene que ver con ese tecnicismo del inglés legal que tenemos que manejar los abogados. Empieza en el mes de agosto junto también con otro curso muy interesante y muy relacionado con el tema que hemos compartido hoy. Se llama Laboratorio de Estrategias Contractuales. Ahí vamos a profundizar en los contratos, cómo hacer mejores contratos, cómo revisar y redactar mejor los contratos, cómo redactar esas cláusulas críticas, identificar los riesgos en los contratos y demás. Así que ahí a la Y orden. sobre las traducciones Y legales. claro, las traducciones legales, claro, claro, no puedo dejar de lado los servicios de traducciones legales de todo tipo de documentos, de inglés al español y de español al inglés, de cualquier tipo de documento, Dan, puede ser desde una carta, un contrato, una página web, un brochure, lo que tú desees. Ya Oh, tengo wow, ya excelente. 19 años en el mundo de las traducciones y aquí a la orden. Señores, la licenciada Jennifer Cordero, especialista en derecho contractual, corporativo, inmobiliario. Señores, gracias Jennifer
por estar con Gracias a ti, nosotros. Dan, de verdad que Seguirla sí. en su cuenta de Instagram, Jennifer Cordero, Jen Cordero. Jen Cordero, espérate. Jenn Cordero. Jen Cordero fue que lo asocié ahí. Jen Ah, Cordero, claro. Jen con doble N, Jen Cordero, RD. RD. Ujú. Así que, señores, ustedes síganla, por favor. Déjenle sus comentarios, pregunten y, sobre todo, Exacto. contraten su servicio. No vayan solamente, no, contraten los servicios también. Jennifer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por este espacio, de verdad que sí. Mis amigos del Café del Pueblo, hasta una próxima. Muchas bendiciones.